minutos de la mañana. Seguimos con las historias de madres de niños con la condición dentro del espectro autista. Yumelis Vera, psicopedagoga especialista en conducta, también tiene la especialización en psicoeducación para el TEA, que es trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias, Yumelis, por venir. Gracias a ti por la invitación. Te seguimos en la casa todos los fines de semana. Mi hijo te admira. ¡Ay, Joseph! Sí, Joseph, ¿cómo estás, querido? Aquí estoy con tu mamá. Habla y habla con tu mamá. Te mando muchos abrazos, mucho cariño. Descansa, ahí quietico, viendo el programa y escuchando a tu mami. Entonces, bueno, háblanos de Joseph. ¿Qué edad tiene? Joseph tiene 23 años, tiene trastorno del espectro autista con nivel de apoyo 2. Es un chico, es mi primer hijo, es mi hijo mayor, a diferencia de Mari, pues mi experiencia fue diferente porque fue mi primer hijo, ya yo con una edad de entre 30 años y como yo estaba metida en la universidad, en el estudio, bueno, se me estaba como que pasando el tiempo y bueno, decidimos mi esposo y yo planificarlo, lo tuvimos y bueno, para mí fue mi primera experiencia y entender sus síntomas fue práctico, pero al mismo tiempo fue complejo porque aunque estaba en el área, siempre estaba esa situación de mamá de, oye, está pasando algo, son ideas mías, cómo manejarlo. Imagínate, esto hace 20 años. En la universidad, cuando yo hice mi formación profesional hace más de 20 años en la parte de educación, el autismo era una materia electiva. Nosotros como psicopedagogos, como docentes, el autismo era algo que no incluía como algo obligatorio, de carácter de obligatoriedad. Entonces, por lo general no se manejaba porque acuérdate que en esos momentos la conceptualización del autismo era para aquel autismo de altas necesidades de apoyo, aquel autismo exacerbado que teníamos estandarizado de película, ¿no? Entonces no había un diagnóstico como tal para estos tipos de autismo que empezaron a notarse, porque en aquel momento de cada 250 niños, uno iba a ser diagnosticado con autismo. Fíjate que hoy es totalmente diferente, ya hablamos uno de cada 30, ¿no? Entonces, yo sabía que había algo que estaba sucediendo y lo comentaba con mi mamá, que mi mamá también es docente, y mi mamá me dice, en aquella época el niño comenzaba a ir al psicopedagogo después de los 5 años, imagínate. No había intervención temprana. Sin embargo, yo me inquietaba, lo conversaba con mi esposo, aquí está pasando algo, y efectivamente a los 2 años y medio se detuvo. El autismo de él fue de involución. Se detuvo, empezó a hablar, se paró el habla, se paró la socialización, se paró la comunicación y fue mucho más desafiante porque ver una evolución esperada y de repente ver un niño que se estanca, que no avanza, que todo su repertorio de conducta se convierte en una sola palabra, QT. ¿Y qué significa? Para él era todo. Después de hablar, después de decir tantas cosas, y las evaluaciones aquí en este país eran complejas porque en aquella época había muy pocos centros de diagnóstico. Entonces me ponían en listas de espera, yo muy desesperada hace 20 años con aquella angustia de no saber qué pasaba. Y yo iba a los controles pediátricos y veía que los niños en 2 años iban avanzando y el mío se iba quedando estancado. Llegó un momento en que nada, se quedó en todo. Entonces, buscando información, no había aquella red de internet, de redes sociales. Como pude, llegué a un centro aquí en Caracas y me dieron cita para 6 meses posteriores. Wow. Entonces, mi esposo y yo dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y decidimos empezar por la parte biomédica. Y efectivamente empezamos la parte biomédica, gastroenterólogo, neurólogo, y todos nos decían, sí, aquí está pasando una alteración en el neurodesarrollo, pero nosotros no tenemos la cualidad para darte diagnóstico. Vamos a trabajar lo biomédico y espera tu cita. Espera tu cita para el diagnóstico. Bueno, José recibió tratamiento neurológico, tratamiento gastroenterólogo por gastroenterología, se le hicieron una serie de exámenes, incorporó un régimen nutricional y dietético y empezó José en 4 meses a recuperar el habla. Ah, muy bien. Ajá, a hacer más, devolvió esa mirada social,
porque empezó a aparecer una mirada al vacío, ¿sabes? Es como si yo te estuviera viendo, pero yo en realidad estoy viendo al vacío, no te estoy, mi comportamiento social no existe, es una mirada al vacío, exacto. Empezó como magia, porque fue literalmente como magia, pero sabemos que fue toda esa limpieza nutricional y neurológica que lo ayudó. Bueno, cuando él llega a los 4 años pasados, por fin a esa cita tan alienada para nosotros, evidentemente pues recibe su diagnóstico, pero ya hablando. Okay. Pero mantiene su nivel de apoyo porque él tiene, aparte de autismo, tiene alteraciones en la comunicación y en el aprendizaje. No a nivel cognitivo, porque él funciona cognitivamente, pero hay unas áreas del aprendizaje que aprende de manera diferente. Okay. Entonces, fue un desafío, imagínate eso, te estoy hablando hace 20 años atrás. Gracias a Dios que era psicopedagoga. Sí, entonces imagínate en la escuela, yo nada más pensaba, yo me recuerdo que nosotros lo llevábamos al colegio y él se quedaba llorando y mi esposo y yo nos pegábamos de la pared del colegio para que no nos viera. Y era llorar y llorar y llorar porque no entendíamos su comportamiento. Sí. Pero bueno, todo fue evolucionando, recibió su diagnóstico e inmediatamente empezamos ya con lo que faltaba, que era ese complemento terapéutico. Y bueno, hubo un camino muy largo, pero de mucha satisfacción. Y bueno, nosotros, yo creo que no tuvimos duelo, porque es que no nos dio tiempo, porque dijimos, o lloramos o nos empoderamos. Y tanto mi esposo y yo decidimos empoderar. Entonces, bueno, nos empoderamos y nos montamos en ese camino de aciertos y desaciertos. O sea, tener un hijo autista es complejo. Hoy por hoy es complejo. Imagínate hace tantos años atrás. Pero también es un maestro de vida. Definitivamente, yo creo que eso me hizo mejor profesional. Me hizo más empática y bueno, nos ayudó enormemente a comprender los comportamientos, no desde la consecuencia, sino del antecedente, de que cada conducta representa un comportamiento, una acción. Y qué maravilla que tu esposo te acompañó. Sí, voy a ir al corte rápidamente y en breve continuamos con Yumelis Vera. Ella es especialista en psicoeducación y nos está hablando de su hijo Joseph, que nos está viendo en pantalla. Ya venimos.